El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy estará en Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. Dice: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada al mar recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es muy importante observar detenidamente la forma y el método de cómo están conectados estas 7 primeras parábolas del capítulo 13 del libro de Mateo. Por el orden que llevan nos provee una idea para su interpretación. La primera de ellas se representa a sí mismo, se distingue de los otros 6 que siguen, por la omisión de la abertura de las parábolas como el reino de los cielos es semejante a. Es decir, la primera parábola, la del sembrador, no es una similitud del reino de los cielos, solo los últimos 6. La primera parábola se trata de un trabajo preparatorio, realizado antes de la introducción del reino de los cielos en su forma actual. Ese trabajo introductorio es sobre la emisión de siembra de la semilla, primero por el Señor mismo, luego por los apóstoles. Las 6 parábolas que siguen claramente se dividen en 2 grupos de 3. Los 3 primeros fueron pronunciados por el Señor desde la barca, a los oídos de la multitud, junto a la playa, y por lo tanto nos da un aspecto más público del reino de los cielos en su forma actual, de cómo es visto por los hombres en este mundo. En las 3 últimas parábolas, Jesús no le habló a la multitud, ni lo pronunció a la orilla del mar, sino que fueron pronunciadas por el Señor solo a los discípulos y dentro de la casa, insinuando que se trata de aspectos internos para los suyos y ocultos el reino de los cielos a los hombres en este mundo. Así que las últimas 3 parábolas hablan del punto de vista sobre los consejos de Dios. El primero de los 3 últimos es la parábola del tesoro escondido en el campo, que un hombre gozoso compró aquel campo, principalmente por el tesoro que está escondido ahí. La siguiente parábola, la perla preciosa, también buscada, deseada y adquirida por el mismo hombre, el comerciante. Esos 2 objetos, el tesoro y la perla, nos dice que hay 2 empresas elegidas, querida a Dios y precioso a su Hijo, adquirido por él, uno un pueblo terrenal, el otro uno celestial. La gente terrenal hablada bajo la figura del tesoro, siendo Israel, el Israel literal. La gente celestial hablada bajo la figura de la perla preciosa, mirando hacia adelante, cuando el cuerpo de Cristo se completará a sí mismo en una iglesia gloriosa. El orden de estas 2 parábolas entonces es al judío primero y también al griego. El tesoro antes de la perla. Entonces, si estas 7 parábolas nos dan un esquema profético del curso de la cristiandad, que es la historia de la profesión cristiana a lo largo de esta dispensación, durante el tiempo de ausencia de Cristo en la tierra, una parábola más es necesario para completar el cuadro. En la 6ª parábola hay un solo hombre en el trabajo, un agente actuando, el comerciante. Él es quien lo hace todo con respecto a la perla. Pero cuando llegamos a esta 7ª parábola, por primera vez se cambia el número del pronombre, como dice el versículo 48, cuando está llena la sacan a la orilla. No dice lo saca, sino lo sacan. No habla de él, sino de ellos. Es la primera vez que tenemos ellos en estas 7 primeras parábolas del libro de Mateo, y esta parábola que estamos tocando solo se encuentra en este libro. Hecha esta introducción, vamos a explicar la parábola. Dice el versículo 47 de nuestro texto principal: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Dice asimismo, porque ya había dado 6 parábolas en este contexto y con este sería el 7º. Ahora bien, esta parábola habla de que el reino de los cielos es semejante como una red que fue arrojada al mar. Recuerden, dice como una red, está comparando. Ahora, la red de la que habla esta parábola es una red de arrastre o barredera, muy diferente al de tiro o esparabeles, que fue utilizada por los pescadores que Jesús llamó con sus discípulos. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 18. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. En lo natural, en la cotidianidad de la vida diaria, una red barredera es un método de pesca bastante efectiva.
pero tiene el inconveniente que no es selectivo con los peces, porque coge todo a su paso. Es decir, la red barredera no discrimina en cuanto a qué tipo de peces debe coger, o qué es lo que va a coger, porque trae arrastrando consigo de todo. Ahora es fácil tentarse a pensar que la red puede ser el Evangelio, pero vamos a dar varios argumentos de que no se refiere a ello. Primeramente porque el Evangelio en sí mismo no sacaría malos peces en su esencia, es decir, si alguien bebe del agua de vida, del agua pura, de la palabra del Señor, sería una buena semilla, como Pedro que nació de nuevo, que cuando predicó en su primera vez, después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, en Hechos 1:4, se añadieron 3.000 personas, en Hechos capítulo 2, versículo 41. Luego en la casa de Cornelio, quien había convocado a sus parientes y amigos más íntimos, que está en Hechos capítulo 10, versículo 24, el Espíritu Santo cayó mientras predicaba Pedro, que está en Hechos capítulo 10, versículo 44. Se convirtieron todos. Así que el problema de los peces malos no es causa del Evangelio, sino de los mensajeros. Segundo, también, como ya dijimos, cuando la palabra del Señor habla de la red en el Nuevo Testamento, no es la red como la de los discípulos, no. Esta red es barredera, es más industrial, más grande, por lo mismo que no menciona a los pescadores. Tercero, ningún hombre puede asegurar y separar quiénes son los que se salvan y quiénes no. Y por último, tampoco menciona a la barca, que puede ser la iglesia. Así que esta red no puede ser el Evangelio. Y como la Biblia interpreta la Biblia, veamos lo que ella nos dice en el Antiguo Testamento. Y aquí podemos tener otro argumento. Cuando Jesús, una vez dicho todas estas parábolas, les dijo en Mateo capítulo 13, versículo 52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto porque en varios pasajes del Antiguo Testamento habla sobre una red, en donde es cierto había profetas, pero no predicadores. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Dice Salmos capítulo 10, versículos del 7 al 9. Su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Se ponen al acecho por las aldeas y a escondidas mata al inocente. No pierde de vista al indefenso, como si fuera un león en su cueva. Espía al pobre desde su escondite, esperando el momento de caer sobre él, y cuando lo atrapa lo arrastra en su red. Está claro a qué se refiere. La red barredera simboliza el conjunto de organizaciones de religiones que hay sobre la tierra. Todas las religiones forman esa red barredera. Vean lo que nos dice Proverbios capítulo 7, versículos del 21 al 27. Nos rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer herido, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Una de las cosas que se puede notar en lo que es una religión es en sus muchas palabras. En cambio, ser parte del pueblo de Cristo es en ser hacedores y no solamente oidores. Otra de las cosas que se diferencian es que Cristo es prudente. Él no te obliga. En cambio, dice en los versículos que acabamos de leer que esta red, controlada por la mujer, la gran Babilonia, les obligó con la sabiduría de sus labios, y el Señor nos dice que estemos atentos a las razones de su boca, a obedecer sus mandamientos. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Dice Habacuc capítulo 1, versículos del 14 al 17. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida.
¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Esta es una visión que recibió el profeta Habacuc, en donde debatía con Jehová sobre la maldad de esta ramera, en donde el profeta le dice: y haces que los hombres sean como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Es decir, le está diciendo como que no te encargas de la humanidad, como que no haces nada para castigarlos. Y luego en el versículo 15 le dice que la ramera los recogerá en su red y los juntará en sus mallas. Por esto el mundo hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. Esto es lo que se ve y se sabe lo que hacen las religiones. Muchos dicen que son la religión verdadera. Defienden en demasía su denominación. En la iglesia primitiva jamás los discípulos alegaron que ellos tenían la religión verdadera. Solo ellos existen aquellos que defienden la fe en forma incorrecta, porque lo verdadero y lo falso lo determina Dios mediante su palabra. En cambio, Jesús nos dice en Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Seguimos explicando la parábola en el mismo versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Dice después que echada al mar recoge toda clase de peces. En esta última parte dice que la red es arrojada al mar. Ahora sabemos que la humanidad, los muchos pueblos, las naciones son representados por el mar. Dice Isaías capítulo 17, versículos del 12 al 14. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá, y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan, y la suerte de los que nos saquean. Dice también Isaías capítulo 57 del versículo 20 al 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Veamos lo que nos dice Daniel capítulo 7 versículos 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Sabemos que en el griego la misma palabra neuma se utiliza tanto para viento como para espíritu. Como en Juan capítulo 3 versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el mar, según las Escrituras, son las naciones, la humanidad caída. De esa multitud salen 4 bestias, que refiere a imperios, huestes espirituales de maldad, se están moviendo en ese mar. Y dice la última parte del versículo 47, dice que esta red recoge toda clase de peces. Ahora, según el Antiguo Testamento, los peces fueron divididos en limpio e inmundo. Cualquier cosa con aletas y escamas era comestible, mientras todo sin aletas ni escamas era considerado como una abominación. Dice Levíticos capítulo 11 versículos del 9 al 11. De todos los animales que viven en las aguas comeréis estos, todos los que tienen aletas y escamas, ya sean de mar o de río, los podréis comer. Pero tendréis como cosa abominable todos los que no tienen aletas ni escamas, ya sean de mar o de río, entre todo lo que se mueve y entre toda cosa viviente que está en las aguas. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Hay algo interesante en esto. Se ha comprobado en lo natural que los peces sin escamas son peligrosos para la salud. Algunos se alimentan chupando la sangre de otros peces con su boca redonda, que actúa como una ventosa. Sus carnes son de baja calidad. Otros tienen su carne tóxica porque son ricas en urea.
Desprenden olores desagradables como a amoníaco. Son los peces que más producen indigestión debido a su elevado contenido en grasa y colesterol. Ahora bien, espiritualmente hablando, habla que los peces que no tienen escamas se podría decir que están desnudos, no tienen la vestimenta. Veamos qué dice la palabra de Dios sobre la vestimenta. Veamos 2 Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Debemos vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. También Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y vean cómo debe ser nuestra vestidura. Dice Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, los peces representan a los que nacen en el agua, tienen fe, pero no han conocido al Señor. Y los panes son los que tienen fe y además han conocido al Señor, que lo explicaremos más adelante. Sigamos con la parábola en el versículo 48. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. El significado de la orilla quiere decir la costa, donde se establece el límite del mar, el límite de la era, cuando se juzgará al mundo. Luego dice, recogen lo bueno en cestas. Aquí bueno viene del griego kalos, que no expresa la idea de mansedumbre o de afabilidad, sino a la calidad de una cosa, de una persona que responde plenamente a su función. Como en Mateo capítulo 7, versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y luego sigue diciendo el versículo 48, y echan fuera lo malo. Aquí la palabra malo en griego es sapros, y se refiere a algo que está podrido. Y siguiendo el mismo ejemplo de Mateo 7, el árbol malo, podrido, da malos frutos. Se refiere a un proceso de decaimiento. Ello implica que lo que está podrido no era originalmente mal. De hecho, el objeto estaba bien antes, pero se convirtió más adelante en podrido. Una fruta podrida estaba inicialmente sana, pero hubo un tiempo en que algunos insectos se le metieron, provocando la putrefacción, y se convirtió en podrido. Ahora, ¿qué representan las cestas? Las cestas representan a las 7 iglesias. Por ahora no vamos a profundizar cómo se deriva, pero tienen que ver con la multiplicación de los panes y los peces y las obras que las echaron en cestas. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿no es solo una iglesia de Cristo? Bueno, cuando habla de las 7 iglesias, la que menciona en Apocalipsis capítulo 1 versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Habla de las 7 iglesias que representan las diferentes imperfecciones que es posible encontrar en las diferentes iglesias individuales. Cada uno de los hijos de Dios
alrededor del mundo, a través de todos los tiempos y eras, sin importar el lugar, las eras, ni los tiempos en que existían hermanos fieles o iglesias, porque Cristo las considera a todas juntas como si fuera una. Tampoco vamos a profundizar sobre este asunto para no desviarnos del tema, pero dice que Cristo está entre medio de ellas, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora bien, en lo natural sabemos qué son los panes y los peces, pero en lo espiritual, ¿qué son? ¿O quiénes son? Primeramente, los panes son los hijos genuinos de Dios. Tienen fe, tienen harina, aceite y han sido cocinados en fuego. Eso ya se explicó en la parábola de la levadura. Por lo tanto, han conocido al Señor, somos el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Como vemos, la iglesia de Jesús es mostrada como el pan único y emblemático, el cuerpo de Cristo. Pero entonces, ¿quiénes son los peces? Porque los peces no se plantan. Los peces son los que han nacido en el agua, por la palabra de Dios. Tienen fe, pero aún no conocen al Señor. Por lo tanto, son mejores los panes que los peces. Inclusive vea lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dice que no nos hagamos escultura de figura de pez, alguno que hay en el agua. Hoy en día en las iglesias, las físicas, se hace idolatría a personas, se los enaltece más que a Jesús. Dice Salmos capítulo 9, versículo 15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Muchos han hecho de estas iglesias como viveros para peces. Dice Isaías capítulo 19, versículos del 8 al 10. Los pecadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Inclusive muchos genuinos hijos de Dios han caído en ellas, dice Isaías capítulo 8, versículos del 14 al 15. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Dice también el comienzo del versículo 48 de esta parábola, cuando está llena. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículos del 4 al 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En otras versiones dice, porque se han amontonado sus pecados hasta el cielo. Por eso debemos ver bien, espiritualmente hablando, de ser una iglesia fiel al Señor y de pertenecer a una iglesia física que tenga la palabra fiel. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra,
y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. También Romanos capítulo 11, versículo 9. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Aquí su convite quiere decir su fiesta. Dice Salmos capítulo 35, versículos del 6 al 9. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, y se regocijará en su salvación. También Proverbios capítulo 12, versículos del 12 al 15. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Aquí prevaricar es cometer faltas sabiendas o por ignorancia inexcusable a las obligaciones y deberes de su cargo. Entonces, si somos fieles a Dios, Él vendrá a rescatarnos de esa red. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, y sus manos ligadura. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. También Salmos capítulo 57, versículos del 3 al 6. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre los leones. Estoy echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Dice Isaías capítulo 50, versículo 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que hoy con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Vayamos ahora de nuestro texto principal de la parábola de la red con los últimos versículos finales. Dice el 49. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Para terminar, fíjense en algo interesante aquí. Dice parte del versículo anterior, y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Dice que primero recogen lo bueno en cestas, pero en el versículo 49 dice que primero apartan a los malos de entre los justos. Parece contradicción, pero recuerde que los que separan en el versículo 48 son los que manipulan la red, mientras que en el versículo 49 son los ángeles. Y dice la palabra de Dios para terminar en Isaías capítulo 5 versículos del 20 al 25. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El que lea, entienda. Amén.